En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre bueno y poderoso, te damos gracias de todo corazón, porque una vez más nos permites mantenernos con vida. Señor, te damos gracias, porque solamente a ti, único Dios verdadero, por quien se vive, los corazones te alaban y te bendicen desde el fondo de su ser, porque tú los has creado. He aquí, Señor, un corazón tuyo que ferviente de amor se entrega en esta donación voluntaria, total y espiritual. Gracias, Señor, porque nos mantienes en esa gracia, en esa estabilidad emocional y espiritual. Señor, concédenos un rayito de sabiduría para discernir tu palabra, para que tu voluntad sea sobre nosotros, sobre la propia, como una bendición que cubre un lienzo blanco a la montaña dura, pero que al final se doblega ante tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor y mi Dios. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas por los siglos de los siglos santos. Amén. Numeral 18, vocación original al matrimonio. Audiencia del Papa San Juan Pablo II del día 13 de febrero y el día 17 de 1980. Numeral 1. La meditación siguiente presupone cuanto ya se sabe, que por diversos análisis hechos hasta ahora, estos brotan de las respuestas que dio Jesús a los interlocutores en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versos de 3 al 9, y de San Marcos, capítulo 10, versos del 1 al 12, que lo habían presentado con cuestiones sobre el matrimonio, hay algo que no está bien, la luz. Así está bien. Ahí está bien. Precisamente el maestro dice que le habían presentado una cuestión sobre el matrimonio, sobre la indisolubilidad y la unidad. El maestro le había recomendado considerar atentamente lo que era desde el principio. Precisamente por esto, en el ciclo de las nuevas meditaciones de hoy podemos intentar reproducir la realidad de la unión, o mejor, de la unión de la comunicación de las personas vivida desde el principio por el hombre y por la mujer. A continuación hemos tratado de penetrar en el contenido del conciso versículo 25, Génesis 2. Estaban ambos desnudos, hombre y mujer, sin avergonzarse de ello. Estas palabras hacen referencia al don de la inocencia originaria. La teología, basándose en esto, nos ha conducido o construido la imagen global de la inocencia y de la justicia originaria del hombre, aunque del pecado original. En el presente análisis tratamos más bien de tomar consideración al aspecto de la subjetividad humana, esta que por demás parece, al encontrarse más cercana a los textos originarios, especialmente el segundo relato de la creación, esto es, yavista. Meditamos. En este bloque número 18 vamos a ver sobre la vocación que tiene el hombre al matrimonio. Pero desde luego el punto 1 nos está remontando a esa forma en que Jesús dialoga con aquellas personas que querían de alguna manera repudiar a su esposa con cualquier pretexto. Jesús no se los permite. Y más bien se remonta al principio. Y cuando habla desde el principio, entonces empieza a decir que el hombre y la mujer estaban desnudos. No se causaban repudio ni vergüenza. ¿Por qué ahora habría que hacerlo de esta manera? Numeral 2. Independientemente de una cierta diversidad de interpretación, parece bastante claro que la experiencia del cuerpo
como podemos deducir en el texto arcaico, Génesis 2:23, y más aún Génesis 2:25, indica un grado de espiritualización del hombre diverso de que el mismo texto puede después del pecado, según Génesis 3, y que nos concede por la experiencia del hombre histórico. Es una medida diversa de espiritualización que comporta otra composición de las fuerzas anteriores del hombre mismo, con otra relación cuerpo y alma, otras comportaciones internas entre la sensibilidad, la espiritualidad, la efectividad, es decir, otro grado de sensibilidad interior hacia los dones del Espíritu Santo, y todo esto condiciona el estado de la inocencia originaria del hombre y a la vez lo determina, permitiéndonos también comprender el relato de Génesis. Bueno, el punto número 2 nos indica que el grado de espiritualización que tenía el hombre con Dios antes de la caída de Génesis 3, ese hombre histórico de alguna manera nos va enseñando cómo es que desde el inicio esa inocencia original no se rompe posteriormente. Se puede compenetrar aún todavía en ese estado angelical, en ese estado de pureza. Todo depende de la forma en que lo enfoques. Verdaderamente no se ha perdido del todo. Si bien la caída al hombre fue devastadora, hay algo en su ser que esa inocencia original pueda de alguna manera ser acrecentada por el Espíritu Santo a tal grado de que podamos percibir una vida diferente, podamos vivir una forma más ferviente hacia la pasión de nuestro Señor Jesucristo y dejar de suponer cosas, vivir verdaderamente una alegría prendido a Cristo. Número 3. El comprender el análisis del principio según la dimensión de la teología del cuerpo le hacemos basándose en las palabras de Cristo en las que Él se refirió a ese principio. Cuando dijo, ¿no habéis leído que el principio del Creador los hizo varón y mujer? Mateo 19:4. Nos mandó y nos manda siempre a retomar a profundidad el misterio de la creación. Y lo hacemos poniendo en una plena conciencia el don de la inocencia originaria propia del hombre antes del pecado original, aunque una barrera insuperable nos aparte de lo que el hombre fue entonces como varón y mujer, mediante el don de la gracia unida al misterio de la creación y de lo que ambos fueron el uno para el otro, como don recíproco. Sin embargo, intentamos comprender que ese estado de inocencia originaria en conexión con el estado del hombre después del pecado original. Tratamos de llegar al sentido originario del cuerpo y de captar el vínculo existente entre él y el índole de la inocencia originaria en la experiencia del cuerpo. Llegamos a la conclusión de que es importante precisar este vínculo, no solo en relación a la prehistoria teológica del hombre, donde la conveniencia del varón y de la mujer estaba casi completamente compenetrada para la gracia de la inocencia originaria. Meditamos. El punto 3 nos invita más a aproximarnos a un entendimiento sobre la inocencia originaria. Y que en ese, primero, el punto central es que Dios nos llama a un matrimonio, una vocación original al matrimonio, así como Adán y Eva. Pero debido a la caída, el hombre sufre algunos atropellos y termina pensando de otra manera, pero que en su forma original Dios había pensado al hombre en un matrimonio eterno, en un matrimonio diferente al que nosotros percibimos. Número 4. El hombre entra en el mundo y ya casi le trama
en la trama íntima del porvenir y de la historia, con la conciencia del significado esponcialicio del propio cuerpo, de la propia masculinidad y feminidad. Esto es muy importante para la teología del cuerpo. Esta razón por la que debemos construir esta teología desde el principio, siguiendo cuidadosamente las indicaciones de las palabras de Cristo. En el misterio de la creación, el hombre y la mujer han sido dados por el Creador de modo particular, de uno a otro, y esto solo la dimensión de la primera pareja humana y de la manera de comunicación personal, sino en toda la perspectiva de la existencia del género humano y de la familia humana. El hecho de que esta existencia del hombre en que cada una de las etapas de la historia es que Dios los creó varón y mujer. Efectivamente la crea de este modo y siempre son así. La comprensión de los significados fundamentales encerrados en el misterio mismo de la creación como un significado esponcialicio del cuerpo es también indispensable para conocer quién es el hombre y quién debe de ser. Meditamos el punto 4. Dios mismo procura que el hombre entre en ese mundo, en una trama histórica. Dios quiere para el hombre algo mucho mejor que algo pasajero. El estado más agradable, benéfico para el hombre es el matrimonio, para mantener el estado original de la gracia. Desafortunadamente cayó en pecado. No se alcanza a percibir si hay divorcio, separación, pero esa unión que Dios había hecho había provocado la unidad total. Tanto la mujer se equivocó, el hombre también, pero están llamados a esa unidad del matrimonio. Hombre y mujer los creó precisamente con una mentalidad colaborativa, unidas, encerrados en un misterio de la creación. Es por eso que pecó también Adán. Ojo, siempre me he preguntado el por qué Adán pecó. Y si hoy trasladáramos esa versión a un mundo machista, diríamos que lo tacharíamos con el calificativo de mandilón, porque se dejó manipular por la mujer. Pero viendo el estado esponsalicio y la inocencia original, pudo haber dicho: si tú ya comiste de eso, yo también quiero probar para que nos condenemos juntos, porque juntos nos ha hecho Dios y juntos tendremos que morir. Es por eso que en un acto de amor, todavía inocente, Adán come del fruto prohibido y por ello las consecuencias son trágicas para ambos. Génesis capítulo 2 constata que los dos, varón y mujer, han sido creados para el matrimonio, y por esa dejará el hombre y el padre y la su madre y se unirá a la mujer, y vendrán a ser los dos en una sola carne. De este modo se ve una gran perspectiva creadora, que es precisamente la perspectiva de la existencia del hombre, que se renueva, que continuamente el hombre de la procreación. Esta perspectiva está profundamente arraigada a la inocencia de la humanidad, Génesis 2:23, y también en la conciencia particular del significado esponcialicio del cuerpo. El varón y la mujer, antes de convertirse en marido y esposa, se hablará de ello a continuación en el Génesis capítulo 4, verso 1, surge el misterio de la creación en todo como humano y hermana ante la misma humanidad. La comprensión del significado esponcialicio del cuerpo en la masculinidad y feminidad revelada en lo íntimo de la libertad, que es la libertad del don. He aquí que arranca esta comunión de personas en la que ambos se encuentran y que se dan recíprocamente la plenitud de la subjetividad. Así ambos crecen con las personas sujetos y crecen recíprocamente al uno del otro, incluso a través de su cuerpo y a través de esa desnudez libre de la vergüenza.
Si el hombre y la mujer dejan de ser recíprocamente don desinteresado, como lo eran el uno para el otro en el misterio de la creación, entonces se dan cuenta de que están desnudos, Génesis 3, y entonces nacerá en sus corazones la vergüenza de la desnudez. No habían sido en el estado de la inocencia originaria. Hemos estado meditando acerca de este punto y sabemos que antes de la caída no hay ese toque de malicia. Y ahora en este punto número 18 estamos viendo que Dios da unos lazos de unión tan fuertes en esa pareja primitiva, Adán y Eva, donde surge esa unión y solidaridad pese a la caída. Creo que también nos abre una puerta para ir entendiendo por qué los humanos nos volvemos más unidos en caso de tragedia. Porque la desnudez, es decir, esa inocencia originaria, el estado de gracia divino antes de cometer un error, continúa después de haber caído en tentación, después de haber caído en las garras del pecado. Esa inocencia es la que nos vuelve a Dios en ese sentido de arrepentimiento, en el sentido responsalicio, en esa unión a nuestra pareja, a nuestros seres queridos. Por eso el arrepentimiento de haber ofendido a aquella persona amada. Si es verdad que en un pecado primero ofendes a Dios, pero también hay segundas y terceras personas. Y entonces empieza a dolerte el haber fallado, el haberte equivocado, porque no tan solo le fallaste a Dios, quizá también le fallaste a tus padres, a tus hermanos y también a ti mismo. Todo eso pues nos lleva a entender que la inocencia originaria arraigada desde el principio de los tiempos, desde el principio como hemos estado diciendo, entonces nuestros primeros padres vivieron juntos, unidos para siempre, que nos enseña esa unidad del matrimonio. Lo que quería decirle precisamente Jesús a aquellos hombres que estaban inseguros, preguntando que si se podía repudiar a la mujer. Hasta ahí, ese punto número 18. No se pierdan, verdaderamente es un esfuerzo muy complicado para mí, pero pienso que por primera vez tengo un objetivo y un propósito, y yo no sé cuántos me van a ver, yo no sé, de verdad no tengo interés de que me vuelva youtuber. Yo lo que más me interesa es recapacitar, meditar, discernir, avanzar, colaborar en mi formación, primero antes que nada, y si hay alguien que le interese, desde luego para todo aquel que quiera. A Jesús por María, Ave María.